¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el arquetipo de los Time Thief. En el video vamos a hablar sobre un poco de historia de este arquetipo, todas sus cartas, ventajas, desventajas, cartas para poder utilizar con este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, el Time Thief hizo su debut en el set del Savage Strike y prometía que iba a ser el nuevo exclusivo de TCG. Debido al funcionamiento de las cartas, que estas llegaron en una rareza muy baja, eran bastante populares y accesibles a prácticamente todo el mundo, lo que prometía muchísimo para este arquetipo. Desafortunadamente para el siguiente set, que fue el Dark Neostorm, se entregaron cartas Valkyrie y por ende no se entregó ninguna carta Time Thief. Sin embargo, todavía teníamos esperanzas muchos jugadores de que este se mantuviera como el nuevo arquetipo de TCG, pero esto no fue así. Luego aparecieron los Dream Mirror, lo que prácticamente hizo que el Time Thief desapareciera por completo. Para el Extra Pack de OCG, que es cuando se entregan todas las cartas que salieron en el último año para TCG, se entregó una nueva carta Time Thief. Sin embargo, solamente una carta no hacía mucho por el arquetipo. Recientemente en el Ignition Assault tuvimos soporte Time Thief, pero para el siguiente set, que es el Eternity Code, no tenemos ninguna carta para este arquetipo, por lo que hace que el destino, el futuro de este arquetipo sea bastante vago. Este arquetipo se basa en monstruos de atributo de oscuridad que son de nivel 4 y para los monstruos del extra deck son monstruos de rango 4. Todos los monstruos que han sido entregados hasta el momento son de tipo máquina o de tipo psychic. Su estilo de juego se basa en el control y el combo, y es algo bastante particular porque se basa en el combo precisamente por los efectos, sobre todo por el Time Thief Redoer, y se basa en el combo porque basado en las cartas con las que estemos abriendo es como vamos a poder armar nuestro campo, y también va a depender un poco de qué es lo que haga el oponente o no. El objetivo de este deck es poder invocar a su monstruo jefe en la forma del Time Thief Redoer y con nuestras mismas cartas poderle poner materiales específicos a este mismo. El Time Thief Redoer tiene la particularidad de que va a tener efectos diferentes dependiendo de qué tipo de material estamos quitando de esta carta. Puede ser monstruo, magia o trampa, y se va a poder ir del campo, nos va a dar una carta de manera adicional, o puede regresar una carta boca arriba que el oponente controle al tope de su deck. Sin embargo, las cartas Time Thief en general dan soporte a prácticamente cualquier arquetipo de Xyz. Vamos a leer rápidamente todas las cartas de este arquetipo. Vale la pena mencionar que todos los efectos de este arquetipo son solamente una vez por turno. Solamente el Time Thief Redoer tiene un efecto que no lo es, pero lo voy a mencionar en el momento. Primero tenemos al Time Thief Vessel Ship, que es un efecto rápido. Podemos tributar esta carta, luego seleccionamos un monstruo Xyz Time Thief que controlamos. Acoplamos una carta del cementerio del oponente a ese monstruo como material. Si esta carta está en el cementerio, podemos desacoplar un material de Xyz de un monstruo Xyz que controlamos e invocamos de manera especial esta carta, pero la removemos cuando deja el campo. Time Thief Regulator, si no controlamos otro monstruo, podemos tributar esta carta. Invocamos de manera especial dos monstruos Time Thief con nombres diferentes desde nuestro deck en modo de defensa, excepto este mismo. Cuando un monstruo Xyz que controlamos es destruido por batalla mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos invocar de manera especial esta carta, pero se remueve cuando deja el campo. Luego tenemos al Time Thief Chronocorder, que durante la fase de batalla del oponente, esto es un efecto rápido, podemos tributar esta carta. El siguiente daño de batalla que tomemos por ataque de un monstruo oponente se le hace a nuestro oponente en nuestro lugar. Si un monstruo Xyz boca arriba deja el campo por efecto de una carta, mientras esta carta está en nuestro cementerio menos en el damage step, podemos invocar de manera especial esta carta, pero se remueve cuando deja el campo. Por último tenemos al Time Thief Winder, que podemos desacoplar un material de un monstruo Xyz que controlamos e invocamos de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir una carta Time Thief desde nuestro deck a nuestra mano, excepto este mismo. Para nuestras magias, primero tenemos la continua, que es Time Thief Hack. Durante el turno que son invocados de manera especial, monstruos Xyz que controlamos no pueden ser destruidos por efectos del oponente. Además, nuestro oponente no puede seleccionarlos con efectos de cartas. Podemos seleccionar un monstruo Xyz que controlamos. Gana 300 de ataque por cada material que tenga hasta el final del turno. Y si lo hace y además tiene como material una carta que pertenece a nuestro oponente, puede atacar directamente a nuestro oponente, incluso si esta carta deja el campo. Luego tenemos al Time Thief Startup, que es una carta de Quick Play. Invocamos de manera especial un monstruo Time Thief desde nuestra mano. Durante nuestra main phase podemos remover esta carta de nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo Time Thief Xyz que controlamos. Acoplamos tres cartas Time Thief de diferente tipo, monstruo, magia y trampa, desde nuestro cementerio a ese monstruo como material. Solamente podemos usar un efecto por turno y solo uno por turno. Para las trampas, primero tenemos al Time Thief Flyback, que seleccionamos un monstruo Xyz Time Thief que controlamos y acoplamos una carta Time Thief desde nuestra mano o deca esa carta como material. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo Xyz Time Thief que controlamos. Acoplamos una carta en el cementerio del oponente a esa carta como material. Solamente podemos usar un efecto por turno y solo uno por turno. Time Thief Retrograde es una carta counter. Cuando una magia o trampa es activada mientras controlamos un monstruo Xyz Time Thief, negamos la activación, y si lo hacemos, acoplamos esa carta a un monstruo Xyz Time Thief que controlamos
controlamos como material. Solamente podemos activar una de estas por turno. Luego tenemos a nuestro monstruo jefe, que es el Time Thief Redoer. Una vez por turno, durante el Standby Phase, podemos acoplar la carta en el tope del deck del oponente a esta carta como material. Como efecto rápido, podemos desacoplar hasta 3 cartas de tipo diferente como material de esta carta. Luego, aplicamos los siguientes efectos dependiendo de qué desacoplamos. Monstruo, removemos esta carta hasta la fase final. Magia, robamos una carta. Trampa, ponemos una carta boca arriba que el oponente controla en el tope de su deck. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. De esta carta vale la pena mencionar que su primer efecto, el de poder tomar la carta en el tope del deck del oponente, no es una vez por turno, lo que significa que si tenemos 2 o 3 copias de este podemos hacerlo para cada uno, pero el efecto de poder quitar materiales y activar los siguientes efectos, ese sí es una vez por turno, es decir, no importa cuántas copias tenemos de este mismo monstruo, solamente lo podemos ejecutar una vez. Por último tenemos a la Time Thief Perpetua, que durante la Standby Phase podemos desacoplar un material de esta carta. Luego seleccionamos un monstruo Time Thief en nuestro cementerio, excepto esta misma, y lo invocamos de manera especial. Como un efecto rápido podemos seleccionar otro monstruo Exi que controlamos y acoplamos una carta Time Thief desde nuestro deck a ese monstruo como material. Hablando un poco más a fondo sobre cada una de las cartas que tiene el arquetipo de Time Thief, primero que nada Regulator es una carta increíble, es prácticamente un Rescue Rabbit para el mismo arquetipo. El hecho de que los esté trayendo en modo de defensa prácticamente no importa porque los queremos utilizar para una invocación de Xyz. Incluso los mismos monstruos que están llegando van a llegar con efecto, por lo que muy seguramente si traemos a Winder vamos a poder sacar su efecto de tipo Stratos. Su segundo efecto de poderse invocar de manera especial desde el cementerio cuando un monstruo Xyz es destruido no siempre va a servir, sin embargo esto podría ponernos un material de manera adicional en el campo, nos puede ayudar para una jugada mucho más potente el siguiente turno. Por la parte de Winder es prácticamente el Stratos del deck, sea normal o Special Summon nos va a poder buscar cualquier carta menos esta misma, lo cual nos da acceso a nuestras magias, nuestras trampas o prácticamente cualquier monstruo que nos haga falta. Incluso tiene un efecto de invocación que podemos desacoplar un material de un monstruo Xyz que controlamos, no tiene que ser un monstruo Xyz y este va a poder caer al campo. Precisamente por eso esta es una de las cartas más importantes. Vessel Ship tiene como efecto rápido que se puede tributar para poder robar una carta en el cementerio del oponente y por cómo ha evolucionado el juego, este efecto puede llegar a ser bastante importante. Asimismo, podemos quitar un material de un monstruo Xyz que controlamos, de nuevo no tiene que ser un Time Thief, para que este se pueda invocar de manera especial desde el cementerio al campo. Chronocorder se invoca cuando un monstruo Xyz deja el campo por un efecto, sea del oponente o sea nuestro, por lo que incluso si estamos activando el mismo efecto de Redoer, esto nos puede dar un extender. Su segundo efecto de poderse tributar para que el siguiente daño de batalla se le pueda hacer al oponente es útil, sin embargo, como este está desapareciendo del campo, hay repetición y, a menos que el oponente no esté leyendo la carta o simplemente no le importe mucho esa parte, entonces muy seguramente el oponente no va a sacar mucho daño de esta parte. Incluso puede simplemente atacar a otro monstruo, se le va a pasar cierto daño, sí, pero no va a hacer nada de consideración e incluso todavía vamos a estar perdiendo mucho más vida nosotros. Sin embargo, la versatilidad de efectos es algo que me gusta mucho. Para sus magias y trampas, primero tenemos Hack, que es una magia continua. Esta nos puede ayudar a que la invocación de los monstruos de Xyz sea mucha más segura, lo cual es algo bastante bueno porque muchas veces efectos como Infinite Impermanence o Effect Veiler pueden llegar a arruinar nuestra estrategia. Sin embargo, esto no puede hacer nada contra otras cartas como por ejemplo Ash Blossom, que sigue siendo una muy popular. Esta también nos puede hacer que nuestro monstruo Xyz sea mucho más grande o que incluso pueda atacar directamente, lo que nos podría ayudar a robarnos muchísimos juegos. Sin embargo, este efecto rara vez llega a ser útil. Luego tenemos Startup, que es una carta de Quick Play que nos permite invocar de manera especial un Time Thief desde nuestra mano o podemos removerla para poder poner 3 materiales Time Thief en el cementerio a un monstruo Xyz Time Thief. Sobre estos dos efectos, el primero para poder invocar desde la mano es un efecto increíble porque nos puede dar una extensión. El problema del Time Thief es que a pesar de que se basa en la invocación de Xyz, este está contando con que podamos resolver Regulator de una forma consistente, lo cual es algo muy difícil e incluso si pudiéramos tener una forma de buscarlo de manera consistente, este es muy débil a cartas bastante genéricas y bastante populares, por lo que comprometer la Normal Summon a este monstruo y que fuera castigado de manera tan simple era algo que detenía muchísimo al deck. Esto le puede ayudar a extender, a simplemente tener una segunda jugada en caso de que nos estén negando esto tan crucial, entonces es una carta muy buena. Su segundo efecto rara vez va a ser utilizado sobre todo por la velocidad del juego, pero el hecho de que le podamos poner a nuestro Redoer de manera ideal los 3 materiales para que tengamos los 3 efectos nos puede dar muchísima ventaja. Para las cartas de trampa, Flyback prácticamente nos está asegurando que a nuestro monstruo Xyz de Time Thief en el campo le vamos a poner el material que haga falta, sea monstruo, sea magia, sea trampa, por lo que lo hace una carta muy buena. Su segundo efecto es también muy potente, podemos robar una carta del cementerio del oponente y lo podemos poner como material a uno de nuestros monstruos Xyz de Time Thief. Este efecto incluso tiene la flexibilidad de que no selecciona, por lo que si nuestro oponente llega a encadenar algo para poder salvar esa carta, todavía podemos tomar alguna otra cosa que esté en su cementerio. Por último, de sus magias y trampas tenemos a Retrograde, que es una carta de counter. Esta solamente puede negar magia y trampa, pero con el agregado de que la que estemos negando se la vamos a poner como material a uno de nuestros monstruos de Xyz Time Thief, lo que nos asegura que el monstruo Time Thief a la cual se la estemos poniendo va a tener un efecto incluso mucho más potente. Para nuestros monstruos de Xyz primero tenemos a Redoer, que es prácticamente
prácticamente la insignia de este arquetipo. Prácticamente todo el arquetipo se basa en poder sacar a Redoer y poderle poner los materiales que necesitemos para cualquier tipo de situación. Sus tres efectos son bastante buenos, sea que se puede ir del campo, que regresemos una carta boca arriba que el oponente controle al tope de su deck o poder robar una carta. Son efectos que son bastante útiles y dependiendo de cómo estén construyendo su deck y contra qué se estén enfrentando, esto podría hacer que el oponente tenga que gastar muchos recursos para poderle pasar encima, si es que lo logra. Por último tenemos a Perpetua, que nos permite ponerle a un monstruo Exi, no especifica que tenga que ser Time Thief, una carta adicional desde nuestro deck. Esta sí tiene que ser Time Thief. Sin embargo, si tenemos efectos potentes como Abyss Dweller, Tornado Dragon o incluso algún otro monstruo como por ejemplo el True King o Fall Calamities, esto nos puede asegurar que los efectos van a seguir sucediendo y sucediendo, lo cual es algo muy potente. Su segundo efecto nos permite revivir monstruos Time Thief desde el cementerio, y ya que no especifica de qué tipo pueden ser, podemos revivir a nuestro Redoer, a nuestro Winder, prácticamente cualquier carta que estemos necesitando. Y ya que muchos de estos efectos son rápidos, entonces nos podrían estar buscando cartas, nos podrían dar la ventaja o simplemente para poder interrumpir las jugadas del oponente. Para las ventajas que tiene este arquetipo es que este ya tiene cartas que prácticamente cualquier deck querría en su arsenal. Por ejemplo, Regulator es prácticamente un Rescue Rabbit, lo que puede poner dos monstruos en el campo y no niega sus efectos. Esto es algo muy flexible, muy crucial. Winder es prácticamente un Stratos, que hay muchos decks que por alguna razón todavía no tienen uno. Se puede meter con las cartas del oponente, específicamente con cartas boca arriba que controle, cartas en el cementerio y la carta en el tope de su deck. Va a depender mucho de contra qué estrategias se están enfrentando, pero muchas veces estos efectos podrían llegar a ser cruciales, ya que estamos robando una pieza del cementerio que necesita estar reviviendo o que simplemente necesita utilizar, sea que la normal summon del deck oponente es muy importante y simplemente la estamos regresando al tope del deck, o incluso si llegamos a tener fortuna y nos robamos una carta tipo Garnet del oponente, es decir, que la necesite para poderle invocar porque es una pieza de motor, porque es la carta más importante del deck o cualquier motivo que se parezca, esto podría llegar a ser muy bueno contra ciertas estrategias. Ya que este arquetipo se enfoca en la invocación de monstruos de Exi de rango 4, entonces prácticamente tienen acceso a todos estos mismos. Ya mencioné muchos de los populares como Abyss Dweller, Tornado Dragon, pero esto no significa que no puedan utilizar otras opciones, algunas más populares, algunas olvidadas, cartas como Castel, Utopia Double, Utopia Normal, Utopia de Lightning, que a pesar de que no es de 4, prácticamente cualquier deck lo puede utilizar, Evil Swarm Thanatos, Steel Swarm Roach, y solamente es por mencionar algunos. Debido a los efectos que tiene este mismo arquetipo, puede ser muy rápido y sobre todo puede ser muy difícil de poder lidiar con las mismas cartas, ya que Redoer tiene la flexibilidad de que se puede ir del campo prácticamente en cualquier momento. Muchas veces el oponente va a tener que gastar recursos para intentar poder quitarlo, para poder destruirlo, y este simplemente con una carta se va a ir, e incluso en el proceso podríamos estar haciendo que el oponente pierda recursos. La carta de Flyback es muy buena porque nos asegura que vamos a tener el efecto que estemos necesitando. Si por alguna razón necesitamos la trampa para poder interrumpir al oponente, si llegamos a la fase final y no sucedió nada, la magia para poder generarnos un robo, o simplemente que necesitemos un monstruo para que Redoer se pueda ir del campo, es un efecto que le da muchísima consistencia al deck. Ya que todos los monstruos de este arquetipo son de atributo de oscuridad, entonces tiene muchas ventajas por esto, sea por ejemplo Draw Power como Allure of Darkness, o que simplemente el atributo ya está demostrado que es el mejor del juego, y esto también nos da la seguridad a que en el futuro va a tener soporte genérico que muy seguramente va a poder usar. Ya lo mencioné brevemente, pero este arquetipo tiene efectos muy versátiles. Podemos robar cartas del cementerio, podemos quitar cartas del campo sin hacer target, sin hacer destrucción, podemos hacer que el oponente tome daño, podemos invocar de manera especial desde mano, desde cementerio, podemos traer cartas desde el deck. Entonces esto le puede ayudar a adaptarse a prácticamente cualquier situación. Este arquetipo no tiene restricciones de ningún tipo, por lo que la construcción y el uso de este mismo es muy flexible. Este deck aguanta duelos muy largos, incluso mientras más largo se hace el duelo, nosotros tenemos más posibilidad de estar sacando más recursos. El efecto de Redoer al quitarle una carta de trampa solamente dice que regresa una carta boca arriba en el campo. Esto puede ser magia, trampa, monstruo, y el hecho de que no esté haciendo target nos puede dar más flexibilidad para poder pasar sobre muchos efectos. Y por último, ya que el arquetipo se basa en poner a Redoer y este mismo abandona el campo de muchas formas, esto nos abre la puerta a poder utilizar muchas cartas que en otras estrategias nos castigaría a nosotros mismos. Cartas como Even Image, Nibiru, Dark Hole, Torrential Tribute, Interrupted Chaos Lumber, y solamente por mencionar algunas. Para las desventajas que tiene este arquetipo es que es muy dependiente para la normal summon. Si por alguna razón nos la llegan a negar, destruir o algo que se le parezca, entonces va a ser muy difícil que podamos hacer una jugada. El arquetipo es bastante débil a negaciones en general, esto sea en la forma de hand traps, efectos ya en campo o lo que se parezca, es muy difícil que podamos pasar a través de una interrupción siquiera. Este deck no es bueno yendo primero, necesita la ayuda de muchas cartas para poder romper campos o simplemente para poder establecer su primer jugada. Regulator es una carta increíblemente débil a dos de las cartas más populares que tenemos en el juego, esto en la forma de Ash Blossom y Caught by the Grave, que ambas cartas, si llegan a resolver contra esta misma, prácticamente nos están acabando el turno. El arquetipo funciona bien en el aspecto de que podemos poner un monstruo Exi fácilmente en el campo, pero precisamente con este nuevo soporte o simplemente para poder tener un mejor funcionamiento de esto,
esto, necesitamos poder poner 2 monstruos de Xyz, lo cual es algo que le cuesta mucho trabajo al deck o que tiene que utilizar todos sus recursos para poder alcanzar esto. Si por alguna razón no podemos invocar un monstruo Time Thief de Xyz, entonces muchos de nuestros efectos no los podemos activar o simplemente no sirven de nada. El éxito de esta estrategia se basa en que Redoer tenga los efectos adecuados y primero que nada tenemos un elemento de azar que no podemos controlar en la carta en el tope del deck del oponente. Lo segundo es que a pesar de que tenemos cartas que nos podrían ayudar a ponerle el material específico, si no tenemos estas mismas cartas o nos las llegan a negar, entonces Redoer no va a ser lo que necesitamos o simplemente va a depender de la suerte. Lo mencioné como una ventaja, pero ya que estos son monstruos de oscuridad, entonces son débiles a muchas cartas populares, como por ejemplo el uso de superpolimerización en conjunto del Starving Venom. Este arquetipo se le dificulta muchísimo pelear contra Floodgates, o en caso de que pueda hacerlo, está gastando muchísimos recursos para ello. El deck es bastante lineal con lo que quiere dejar al final de su turno, por lo que el oponente podría fácilmente descifrar qué es lo que tiene que golpear, qué es lo que debe hacer para podernos ganar. El deck tiene un muy buen funcionamiento a partir del turno 3 y 4 porque ya tenemos cartas en el cementerio. Sin embargo, para el primer turno prácticamente tenemos que aguantar con lo que sea que nos esté saliendo y esto llega a ser bastante complicado. Todos sus efectos son una vez por turno y para lo que nos está ofreciendo el arquetipo, en realidad no creo que hubiera habido mucho problema si alguno de estos hubiera podido ser flexible de activarse 2 o 3 veces. Ahora vamos con los motores y cartas que queremos utilizar con este arquetipo para que sea mucho más potente. Y hay que tener en mente que prácticamente el objetivo de este arquetipo es poner monstruos en el campo de nivel 4 para poder ir por nuestras jugadas de Time Thief. Para los motores primero tenemos a Lunalight, que este es fenomenal. Este nos puede poner muchos monstruos de nivel 4 en el campo. Sus cartas prácticamente se pueden reutilizar al siguiente turno y no necesitamos extender mucho las jugadas para que podamos tener a Perpetua y a Redoer en el campo. Un motor de Rocket es muy similar a lo que queremos lograr con los Lunalight, con la desventaja de que solamente podemos invocar monstruos de oscuridad por el resto del turno, aunque nos da la posibilidad de que podemos utilizar también jugadas de Synchro o de Link precisamente por esto. Un motor de cartas Danger es también bastante evidente. Las más importantes me parece que serían Mothman y Chupacabra, precisamente porque comparten el hecho de ser monstruos de nivel 4, pero también podemos utilizar los monstruos más populares como Jackalope, Tsuchinoko y Nessie solamente para tener más velocidad y consistencia. Zodiac es otro motor que nos podría ayudar muchísimo para este deck, ya que las mismas cartas de Zodiac del extra deck se pueden poner una sobre otra, entonces poder activar los efectos de Winder y de Beastle Ship es en realidad algo bastante sencillo. El problema de esto es que está utilizando la zona extra. Sin embargo, ya que salgamos del Era Link, esto va a poder ser mucho más simple y podría llegar a ser bastante útil. Y el último motor es el uso de cartas de Performage, esto en la forma de Trick Clown, de Hat Tricker y del mismo Damage Juggler. Cada uno va a tener diferentes usos. Hat Trick nos va a permitir extender nuestras jugadas, esto es mucho más potente sobre todo si estamos yendo segundo. Trick Clown nos permite tener prácticamente 2 monstruos de nivel 4 por solamente uno, y por la parte de Damage Juggler este prácticamente nos puede permitir buscar estos dos. Como una nota de este motor, si están utilizando a Trick Clown, si pueden meter una copia de Thousand Blades, entonces van a poder tener un loop que por el costo de 1000 puntos de vida prácticamente les está dando un monstruo de rango 4 de manera adicional. De nuevo, esto va a ser mucho más potente cuando salgamos del Era Link, pero vale la pena mencionarlo. Para cartas en solitario, prácticamente cualquier monstruo, cualquier forma que nos permita poner monstruos de nivel 4 en el campo. Esto puede ser de muchas maneras, puede ser con Photon Thrasher, Spiral Super Agent, Summoner Monk, y esto solamente mencionando algunos. La verdad es que cualquier carta que se pueda invocar de manera especial antes de, después de, pero que sea de nivel 4, nos puede ayudar para este propósito. Unas cuantas cartas Sideframe también nos pueden ayudar muchísimo. Primero que nada, por la parte de Sideframe Gear Gamma, ya que este arquetipo es tan débil a las negaciones, si podemos utilizar Gamma para poder negar la misma hand trap del oponente, y en el proceso vamos a estar ganando monstruos para una jugada de Link, para poder ir por Omega o algo similar, podría ser bastante bueno para el arquetipo. Ya que estoy mencionando Omega, este tiene muy buena sinergia con este arquetipo. Primero que nada, nos puede ayudar a tener mucho más control sobre el oponente con el efecto de quitarle una carta en mano. También su efecto de poder recuperar recursos desde nuestras cartas removidas y regresarlas al cementerio podría ser una forma de poder reciclar los mismos monstruos de los Time Thief, podría regresarnos nuestra trampa, en fin, tiene bastantes usos. Y por último, su mismo Link, que es el Sideframe Lord Lambda, este tiene un efecto de que siempre y cuando esta carta esté en el campo, si se llega a remover un monstruo de tipo psíquico, entonces podemos buscar monstruos Sideframe al final del turno. Y ya que el mismo Time Thief Redoer comparte este mismo tipo, simplemente por estar activando el mismo efecto de esta carta, entonces vamos a poder sacar la ventaja de este mismo. Entonces, sea que solamente están utilizando la gama para la protección en general o que quieran utilizar todas estas cartas que les menciono, me parece que son muy buenas opciones. Ya que varios de nuestros monstruos tributan en el campo, entonces podríamos tener acceso a Darkest Diabolos, lo cual nos podría poner un monstruo jefe en el campo, podemos tener control de la mano y simplemente el estar utilizando los monstruos Time Thief en general nos podría ayudar a tener mucha más presencia. De manera adicional, esta carta se puede buscar con Melody of Awakening Dragon y podríamos estar buscando 2 copias de este mismo, o si ustedes quieren poner un monstruo de manera adicional allí, como por ejemplo el Chaos Dragon Levianir, son simplemente opciones para hacer mucho más versátil la estrategia. Xyz Reborn es una carta de trampa que nos permite revivir un monstruo de Xyz y esta misma carta se va a poner como material. Si estamos utilizando esta carta para
poder revivir a Redoer, entonces prácticamente va a tener uno de sus efectos más potentes asegurados. Instant Fusion es una carta que menciono cada vez que tengo la oportunidad y como siempre son los blancos fundamentales. Sería el Millennium Ice Restrict para que podamos hacer nuestras jugadas en paz, el Thousand Ice Restrict para que si vamos segundo el oponente tenga que responder de alguna forma, o simplemente con el Modragon of the Swamp para tener un monstruo de nivel 4 para poder extender las jugadas. Y por último tenemos acceso a cartas de poder que nos pidan que no tengamos cartas en el campo. Ya que toda la estrategia se basa en poder utilizar a Redoer, entonces muchas veces vamos a quedarnos con el campo vacío, lo que significa que vamos a poder utilizar muchas cartas de poder como por ejemplo Evenly Match, Nibiru, Interrupted Kaiju Slumber, Torrential Tribute, Lightning Storm que está a punto de ser lanzada y muchas otras más. Hago hincapié en el uso de estas cartas porque ya que Redoer se va removido y regresa al final del turno, entonces podemos hacerle a nuestro campo lo que queramos en el proceso. Y para el extra deck tenemos el uso de monstruos de Link y de Xyz. Para los monstruos de Xyz es evidentemente monstruos de rango 4 y para monstruos de Link va a depender muchísimo de su construcción sobre los motores que están utilizando con esta misma estrategia, pero en general serían los más populares. Cartas como los monstruos Nightmare, IP Masquerena, monstruos Borrel, Apollousa y muchos otros más, simplemente para poder tener más control del juego o simplemente poder tener mucho más poder. Sobre el costo y la rareza de este deck es muy baja en realidad. Todas las cartas fueron lanzadas en rareza común de manera original, excepto Perpetua, que esta fue lanzada en rareza super. De manera alternativa, el Time Thief Redoer existe super, que se da en los sobres de OTS, y también tenemos a la Time Thief Perpetua, que ya está confirmada que es una de las cartas de Starlight Rare precisamente para el Ignition Assault. Sobre lo que pienso que este deck necesita o que podría estar recibiendo en el futuro es una forma de poder buscar uno de sus monstruos. Si bien tenemos acceso a Time Thief Winder, que este nos va a buscar cualquier carta excepto esa misma, nuestra mejor jugada es empezar con Startup y con Regulator, lo cual son cartas que no se pueden buscar o que simplemente no tenemos cartas para que estas sean consistentes. Una forma de poder buscar estas mismas cartas sería algo muy bueno, sea en la forma de una magia normal, una magia continua, un campo, incluso si este mismo nos estuviera pidiendo un costo como por ejemplo el campo de los Plunder Patrol, esto no le pesaría al deck en realidad porque hay ciertas cartas que queremos en el cementerio como Vessel Ship o el Chronocorder, entonces esto es algo que siento que le falta. También por la flexibilidad que tienen los mismos monstruos, otro monstruo de Xyz no me sorprendería que fuera lanzado en el futuro. Redoer creo que es un gran monstruo jefe y creo que el arquetipo está muy bien centrado y encaminado a esto mismo, pero si se entregara otro monstruo de Time Thief de Xyz de rango 4 que también tuviera ciertos efectos diferentes cuando se están quitando materiales, creo que este deck tendría mucha más versatilidad y sería mucho más interesante. Por último, y como lo mencioné, este deck tiene muchos problemas para poder poner dos monstruos de rango 4 en el primer turno, al menos cuando se están utilizando las versiones puras. Si pudiera haber una forma de poder hacer esto de una forma mucho más consistente, creo que el deck sería mucho mejor y en realidad creo que por el estilo de juego es algo que necesita. Como unas notas adicionales para este arquetipo, cuando estamos resolviendo el efecto de nuestro Time Thief Redoer, al momento de que está regresando de las removidas, esto no es una invocación especial, este simplemente está regresando al campo. Muy similar a cómo funcionan otras cartas como Mech Knight Purple Nightfall, Wind Up Rabbit, Cypherem Lord Omega y muchas otras que precisamente hacen esto. Se van del campo, se van removidas y cuando están volviendo lo hacen simplemente así, es regresar. No es que se invoquen de manera especial de vuelta. El primer efecto de Time Thief Redoer, el hecho de que estemos tomando la carta en el tope del deck del oponente, este no es una vez por turno. Sea que tengamos una, dos o tres copias o incluso que nuestra copia original sea destruida y la podamos revivir en la misma standby phase como con Perpetua o con otra carta que se le parezca, entonces vamos a poder utilizar este efecto otra vez. Lo que sí es una vez por turno es el segundo efecto, que es que tengamos que quitar ciertos materiales para activar ciertos efectos. Así que no importa si son una, dos o tres copias, solamente podemos utilizar este segundo efecto una vez por turno. Contra lo que pueda parecer y a mi pesar, las cartas Time Thief no son la mejor forma de poder invocar los monstruos de Xyz de Time Thief. Es mucho mejor estar utilizando otros motores que ya mencioné para poder poner monstruos de nivel 4 en el campo rápidamente y luego pasar a las jugadas de Time Thief a simplemente estar utilizando una versión pura. Hay cartas que son muy esenciales y muy buenas como Winder, que esta prácticamente no importa si la hacemos normal o special, va a ser una carta que querramos ver, pero en general las cartas Time Thief son muy lentas y se necesitan motores para poder ajustar esto. Y por último, este deck va a ser mucho mejor cuando estemos saliendo del Era Link. Por ahora las jugadas más potentes que podemos hacer, y va a depender mucho de los motores, las mejores jugadas que le podemos sacar a este deck por el momento es tener a Redoer, a Perpetua y algún otro monstruo en el campo. Generalmente es un monstruo de Link, pero cuando estemos saliendo del Era Link, precisamente porque ya no vamos a tener que utilizar la zona de monstruo extra de manera obligatoria, entonces este deck se va a hacer mucho más potente porque vamos a poder dejar a Redoer, Perpetua, Abyss Dweller, Tornado Dragon, en fin, va a depender mucho de lo que estén utilizando, pero vamos a poder sacar monstruos de rango 4 que nos pueden servir como Floodgates, que nos pueden servir como protección para nuestros monstruos y muchas otras cosas más. Como comentarios finales, este es un arquetipo muy entretenido y muy divertido. Quizás este arquetipo no esté innovando de ninguna manera, no al menos como lo hemos tenido con otros arquetipos en el pasado, sobre todo hablando de los arquetipos originales de TCG, como por ejemplo los Spiral y los Danger, que no habíamos visto nada parecido
sido antes. Sin embargo, el hecho de que sean de rareza tan baja prácticamente asegura que cualquier jugador se pueda hacer de estas mismas cartas. Esta de ninguna manera es una estrategia competitiva, incluso si se está utilizando en conjunto de motores como Lunalight y Danger, que ya probaron su valía y son muy buenos para los propósitos del Time Thief. Este está muy lejos de ser algo relevante. Lo que le sucedió a este arquetipo es algo que nunca había visto y es también algo muy desafortunado, que fuera un exclusivo de TCG, luego lanzar a OCG cartas y que prácticamente este tenga una ola de soporte por cada uno de los juegos. Me parece que es muy desafortunado que haya sido lanzado de esta manera porque no sabemos cuándo nos puedan llegar cartas. Este arquetipo se siente incompleto por la forma en que este mismo fue lanzado, por la cantidad de cartas que tiene, por los errores tan fundamentales que tiene, y sin embargo el hecho de que no tengamos seguridad de cuándo vamos a ver la siguiente carta Time Thief es algo bastante desafortunado. Sin embargo, el mismo arquetipo es bastante flexible y puede utilizar motores en general, como ya lo mencioné, podría utilizar cualquier soporte en el futuro para monstruos de oscuridad. Entonces es algo desafortunado que no sepamos cuándo vayamos a tener cartas Time Thief, pero precisamente por la flexibilidad que tiene este arquetipo creo que vamos a ver cartas Time Thief en el futuro. Quizás no para ser la cima del meta, pero no me sorprendería que una o dos cartas se llegaran a colar para hacer una muy buena tech en determinados decks. Redoer es un monstruo de Xyz genérico, lo que prácticamente hace que entre en cualquier estrategia, y va a depender mucho del formato, de qué cartas estén utilizando y muchas otras cosas, que esta podría llegar a ser una carta muy importante. Asimismo tenemos cartas para extender, para proteger, entonces precisamente esta flexibilidad es lo que creo que tiene a su favor el Time Thief, y si por alguna razón ustedes no han probado este arquetipo, les recomendaría que se hagan de esta misma base. Como ya mencioné, es una muy barata. Cuando salgamos del Era Link, los decks de Synchro, de Fusión y de Xyz van a ser más populares, y no me sorprendería que una de estas cartas pudiera llegar a innovar en algún deck. Y precisamente sea que estén buscando un deck nuevo, que aprendan que tiene algún efecto flexible que podría servirles en alguna estrategia en el futuro, o simplemente para poder conocer más a los Time Thief, creo que es un deck muy bueno, muy entretenido, uno en general que prácticamente creo que todos deben de conocer. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el Time Thief. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Planean comprarlo? ¿Y qué cartas o motores hicieron falta mencionar para que este sea mucho más potente? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.